impertinente, impertinente y les tendré que molestar tosiendo. Voy a evitarlo al máximo posible. Bien, el tema de hoy es el liderazgo emocional. Y me gustaría centrar el tema diciendo que hay distintos niveles de liderazgo. Entre estos distintos niveles de liderazgo tenemos que todos podemos ser líderes de nosotros mismos. Y ahí viene el autoliderazgo. Podemos ser líderes de nuestros hijos. Podemos ser líderes en la familia. Podemos ser líderes en un aula. El profesor en el aula, le guste o no, es el líder del aula. Y hay líderes en un centro educativo, en una empresa, en una organización, y hay líderes en un pueblo, en una ciudad. Hay líderes que son líderes oficiales en una jerarquía y hay líderes que son líderes informales. Son personas que tienen una gran capacidad de liderazgo aunque no asuman una función oficial de liderazgo. Y hay líderes de un país. De hecho, todos los países tienen gobernantes que son líderes y hay algunos de estos gobernantes que tienen un prestigio o deberían tenerlo de carácter internacional. Y estoy diciendo esto con la intención de señalar que en estos momentos tenemos una limitación importantísima a nivel internacional de un liderazgo carismático a nivel internacional. Porque cuando en estos momentos analizamos el liderazgo a nivel de los grandes países, pues ¿qué les voy a explicar? Ustedes están más informados que yo mismo. Creo que todos somos conscientes de la crisis del liderazgo. Y de esto vamos a hablar, porque el liderazgo es importante, es necesario, y para tratar estos temas, hoy tenemos la suerte de contar con Arnaldo Canales, un experto internacional en liderazgo y en muchas otras cosas, y podremos compartir con él iniciativas y experiencias. Para empezar, le voy a preguntar, Arnaldo, como fundador y director ejecutivo de Flich, que Flich significa la Fundación Liderazgo Chile, dinos por favor qué es Flich, cómo surgió y qué hace Flich. Es una oportunidad para dar a conocer Flich a las personas que se conectan a la red. Bueno, primero que todo, Rafael, saludarte afectuosamente. Estuvimos hace poquito en Manizal, así que estamos muy conectados con el día a día. Saludar al profesor Carlos Hue, que lo veo, a algunos estudiantes y todos los que componen este espacio de reflexión y sin duda de un tema tan importante. Bueno, en base a tu pregunta, solamente yo siempre lo he dicho, a veces los propósitos en la vida tienen apalancado una historia. Y la Fundación Liderazgo Chile, que probablemente algunos dirán, ¿qué tiene que ver liderazgo con educación emocional? Y que es nuestro gran foco. Yo trabajé 20 años en el mundo del retail, trabajé en grandes casas comerciales en Chile durante 20 años. En términos bien generales, yo partí haciendo el aseo en una oficina, buscando que la vida me resultara, y al cabo de 6 años logré ser gerente de sucursales y lideré más de 11 sucursales, sumando y restando casi 5.000 personas a cargo en los distintos grupos. Pero yo siempre pensé que la vida me había tenido mucha suerte, que la vida me había resultado y le daba gracias miraba hacia el cielo, muy creyente, le decía, gracias Dios por haberme dado esta oportunidad, porque llegué a ser gerente, mire lo que les voy a decir, en una empresa como Falabella, que en América Latina es muy importante, donde una tienda vendía $2 millones mensuales, y yo internamente, hoy día lo puedo decir, y se lo digo muchas veces a los jóvenes, que vendía $2 millones mensuales y yo no me sabía ni las tablas de multiplicar. Entonces dirán, pero ¿cómo un gerente reconoce eso? ¿Cómo tan honesto? Y yo decía, bueno, ¿cómo logré esconder estas carencias frente a un gran holding internacional y yo lograba que me fuera bien?
Pero fíjense cómo funciona esto, y ahí nace un poco el propósito de la fundación. Cuando yo le pregunto a una headhunter, que fue la que me contrató en un proceso de colocación de gerente en otra empresa, me dice que yo tenía habilidades socioemocionales sobre la media en estos test que se hacen, los DISC. Y yo, totalmente desconectado un poco de mi historia de vida, me di cuenta que todo lo que yo había aprendido desde los 9 años, ingresando a la Asociación de Guías Scout de Chile, habían sido educación emocional y habilidades sociales. Y que en este proceso de tan chiquitito había sido dirigente, había trabajado en instituciones sociales, había dirigido equipos, y todo lo que yo creía que era solamente un proceso de formación totalmente extracurricular, sin duda fue un gran pilar en lo que recorrí estos 20 años. Por lo tanto, la génesis de la fundación nace del desarrollo de estas competencias emocionales. Y de ahí donde yo digo, vamos a crear Flitch, porque todos los líderes, y en general tú mismo lo mencionas, Rafael, hay mucho liderazgo, pero finalmente el desarrollo de competencia emocional es tan vital y tan necesaria, no se, es un área no desarrollada. Finalmente son las mismas empresas que nos capacitan, nos invitan a trabajar estas destrezas cuando ya tenemos 30, 40, 50 años, y la verdad es que el camino es mucho más difícil cuando el constructo social, mental está tan arraigado con nuestra propia forma de ver la vida. Y desde ahí nace un poco el propósito de la ONG, que hoy día, bueno, como muchos saben, al igual que la RIEP, pregonamos los mismos propósitos de tratar de llevar la educación emocional a todos lados. Muchas gracias, Arnaldo. Os comento una serie de anécdotas. Una de ellas es que planificamos estos diálogos de la RIEP en el mes de noviembre, diciembre. Arnaldo reside en Chile, en Santiago de Chile. Además, es el delegado internacional de la RIEP en Chile. Yo habitualmente resido entre Mallorca y Barcelona, pero curiosamente estos días, me parece que hoy debe ser jueves, y el sábado pasado coincidimos los dos, Arnaldo y yo, en Manizales, que es una ciudad de Colombia. Y curiosamente hoy estamos los dos, por lo que tengo entendido, en Colombia, aunque estamos en Bogotá los dos, pero en este momento en sitios distintos. Y hemos coincidido, como digo, en un encuentro en Manizales, donde yo le voy a pedir a Arnaldo, y esta es una pregunta que ahora improviso porque no estaba prevista y no tiene que ver con el liderazgo, pero Arnaldo Canales es el líder que de alguna forma moviliza a gente en favor de la ley de educación emocional en Chile. Y no solamente en Chile, sino en Latinoamérica. Y la semana pasada participó en un encuentro, yo creo que lo puedo decir, si digo algo que no puedo decir, Arnaldo me lo dices y me callo, pero os informo de que el Parlamento latinoamericano, del cual nos va a dar más información Arnaldo, porque muchos de Europa, de España, no sabemos lo que es el Parlamento latinoamericano, acaba de impulsar una ley de educación emocional que puede ser el modelo y el referente en todo Latinoamérica. Si esto puede tener un largo recorrido, podría ser un cambio para la transformación en Latinoamérica de gran trascendencia. Y por eso te invito, Arnaldo, a que nos pongas al corriente de todo esto, de lo que consideres oportuno que deberíamos saber. Bueno, para los que me conocen, voy a tratar de contar un poco la historia desde cómo nace, porque también tiene un poquito de autoliderazgo, ¿ah? Detrás de cada propósito también hay un trabajo interno de perseverancia, de no abandonar, de ser muy insistente frente a lo que la vida nos impone. Uno dice, ya voy a estar aquí, y 10 no, 20 no, 50 no, y uno se vuelve a levantar, vuelve a golpear puertas. Y fíjense que en el mes de octubre estaba yo en Panamá, dando unas conferencias en unas universidades. Había comentado inclusive a Carlos Hue, que está presente, que había también asistido a Panamá.
Y un rector de una universidad me dice, Arnaldo, acá hay un parlamento latinoamericano, que son todos los estados miembros que son de América Latina, participan a través de asesores y delegados de cada parlamento y congreso de América Latina. Sabía de la ley, ¿por qué no te acercan? Bueno, me había dicho esa información, yo al igual como dice Rafael, yo desconocía que existía este parlamento. Y por esas cosas la vida, voy a cenar a un lugar cerca de donde estar y me encuentro con el edificio. Miren lo que les digo, yo no iba a ese lugar. Me encuentro con el edificio y como dicen por ahí, uno con las puras ganas, entré al estacionamiento, no sé cómo llegué, entré, el ascensor tenía con tarjeta, había una persona entrando, subí con la tarjeta, estaba todo, no, uno no podía entrar libremente. Bueno, la cosa es que llegué a hablar con la secretaria, a los 20 minutos estaba hablando con el jefe del área técnica de la Comisión de Educación y con el secretario general del Parlamento. Y le estaba exponiendo lo que yo quería, que había que hacer una ley modelo para América Latina. Esto fue en octubre. La persona que me recibió era doctor en neurociencia y entendía perfecto la necesidad, que también fue muy importante ese nexo. Y fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 5 meses después, el 7 de marzo, junto con Verónica Violat, que es también de la Universidad de Barcelona, que es del Observatorio Internacional de Pedagogía Hospitalaria, presentamos eh, la idea y la reflexión sobre presentar la Ley Modelo de Educación Emocional en América Latina. Habían diputados, senadores y congresistas de muchos países, de Guyana, Aruba, Cuba, Colombia, Paraguay, Perú, Chile, entre otros países. Y lo importante de esto es que acogieron el tema, saben que hay necesidades que hoy día hay que resolver a través del desarrollo socioemocional, pero sobre todo que son las mismas necesidades y son los mismos, las mismas problemáticas que tiene Bolivia, que es la que tiene México, que es la que tiene Chile. Por lo tanto, una ley modelo lo que hace es tener un marco regulatorio para poder discutir frente a los mismos necesidades que tenemos que obviamente satisfacer a través de los programas socioemocionales. Claramente hay un tema de salud mental fuerte, derivado también de la desregulación emocional y la incapacidad que hemos tenido como sociedad de incorporar esto como desarrollo integral. Por lo tanto, yo les dije a los diputados, y creo que también le di ahí, porque Rafael, tú también podrías contar tu rol de liderazgo frente a otra instancia, yo le dije que se salieran, cuando yo di esta primera conferencia, le pregunté, porque todos miraban los teléfonos, entre paréntesis, habían 70 personas y todos mirando hacia abajo sus propios celulares, pero estaba yo hablando. Y cuando veo esa distracción, les pido si me pueden prestar un minuto, 30 segundos de su atención. Y les pido si me pueden levantar la mano todos los que son padres y las que son madres. El 80% levantó la mano. Y les dije, les pido si pueden dejar un segundo su teléfono porque quiero hablarle a ustedes como padres de familia. Y ahí todos miraron, levantaron la cabeza y empecé a hablar de este tema. Yo tengo la esperanza que la ley modelo salga. Hay un avance importantísimo en Colombia. Ya la Cámara de Diputados aprobó por una unanimidad el proyecto de ley y hay varios avances en otros países. Así que Rafael, ese es un poquito el, como el primer puntapié inicial con los que nos gusta el fútbol, para poder pensar que puede haber una ley de educación emocional para América Latina. Así que esperamos que esto se pueda hacer a carne viva en un periodo no muy largo, no muy extenso. Muy bien, muchas gracias, Arnaldo. Yo quisiera decir de que estoy encantado de estar en estos momentos en Colombia, donde precisamente hay un proyecto de ley de educación emocional eh, para, diríamos, impulsar la puesta en práctica con formación del profesorado, etcétera. Pero como este no es el tema de hoy, hoy es liderazgo. ¿Qué es para ti el liderazgo, Arnaldo? ¿Cómo te definirías? ¿Qué entiendes por liderazgo? Bueno, es una buena pregunta, yo también la he formulado muchas veces. Los estudiantes generalmente dicen que es guiar hacia un proyecto, un objetivo en común, pero yo siempre pongo una frase que me encantó de un libro que leí hace muchos años que se llama La Paradoja, que dice lo siguiente, que el liderazgo es el arte de influir de forma positiva y con entusiasmo en la consecución de objetivos comunes en pro del bien de otros. Porque cuando hacemos esta analogía de tipos de liderazgo, algunos mencionan a Hitler, pero no era un liderazgo que tuviese un sentido positivo y esperanzador también para las propuestas de la vida. Pero sobre todo también que hoy día los liderazgos deben tener un discurso y una narrativa que permitan incorporar
un sentido de trascendencia en cada uno de los colaboradores, sea el rubro que sea, en el área que sea. Hay varios ejemplos que se pueden tomar de rubro a veces demasiado complejo, donde efectivamente uno puede trascender a través de un liderazgo, donde no solamente pensemos en el sentido individual, sino en un propósito más común frente a las metas y los objetivos que tiene una institución. Por eso yo creo que es un arte, es decir, tú al igual que yo, tenemos súper claro cuando decimos, oye, voy a nombrar a alguien por acá. Por ejemplo, Eugenia es muy competente en su estilo de liderazgo. O podríamos decir que Irma Martín también tiene un liderazgo muy competente. La competencia claramente se define por una capacidad innata, después se desarrolla una destreza que se entrena, que se aprende. Messi nació bueno para el fútbol, sí, pero su abuela la metió a jugar en una escuela de fútbol. Esa capacidad y esa destreza finalmente desarrolla una aptitud que finalmente es mucho más robusto y finalmente se complementa con valores, con una actitud positiva que finalmente derivan en que Eugenia sea una persona que tiene un liderazgo competente. ¿Y cómo se logra eso? Y la única forma que yo lo observo es en el ejercicio diario de su profesión. Es la única forma que puedo decir es Eugenia es competente en lo que hace. No es declarativo, no se observa, es un discurso bastante teórico desde las universidades, que nuestros estudiantes y nuestros ingenieros, nuestros economistas salen líderes competentes, pero eso no lo voy a saber hasta que lo vea realmente trabajando en una organización. Y ahí está como un poco la clave. Muy bien, has tocado temas muy interesantes para mí y has citado a algunos líderes y te voy a hacer algunas preguntas por si se te ocurre la respuesta, si no, no es necesaria. Pero sí que me gustaría saber qué personajes, ya sea actuales o históricos, tú puedes considerar como líderes que pueden de alguna forma considerarse como ejemplos de liderazgo y por tanto dignos modelos de liderazgo. Bueno, yo hemos probablemente escuchado mucho hablar de Martin Luther King y otros grandes líderes, pero yo siempre me ha sorprendido mucho la historia de Nelson Mandela. Y creo que cuando uno toma una bandera vinculada también a poder transitar desde algo que es muy importante, sobre todo en estos entornos, lo que pasó en Sudáfrica con tanta violencia, con tanto daño, donde una persona podría liderar desde la rabia, ¿cierto? Y desde esta gana de vengar, de esta sed de venganza. Hay personas que trabajan algo que es muy difícil de lograr, que se ocupaba mucho como una de las palabras que trabajaba la religión, que es la indulgencia. La indulgencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de tratar al otro bien, aunque me hayan hecho daño. Y ese poder que tuvo Nelson Mandela de convocar a distintas partes frente a un conflicto común y tan amplio, vinculado a la apartheid o a otros efectos que tuvo todo lo que pasó en Sudáfrica, a mí principalmente me genera mucha admiración. Eso tomando la historia, pero hay liderazgos que hoy día son mucho más actuales, lo he mencionado muchas veces. Liderazgo que uno dirá, pero ¿cómo tienen tanta incidencia hoy día una niña de 9 años que ve un documental sobre el cambio climático y que después se moviliza frente al dolor del mundo y ese dolor lo tiene en el alma, tan interno que decide faltar a los colegios, decide no ir a clase y toma un cartón y escribe un plumón y dice voy a protestar por el cambio climático en mi país y si va al parlamento y empieza a sentarse todos los viernes a hacer. Es una niña de 9 años que partió y esa es Greta Thunberg. Entonces uno dice, no, que fue, y Greta Thunberg tuvo un liderazgo de trascendencia. Ella, desde su propia necesidad, que era mucho más importante que el concepto de individualismo que está tan arraigado, ella logró convocar a muchos niños como ella que tenían esa misma necesidad. Y si ustedes van a la historia de Greta Thunberg, al otro viernes donde ella protesta y cuando lo entrevista el canal sueco en Estocolmo, Suecia, a la semana después no solamente va Greta Thunberg, van 20 niños, van 30 niños, van 40 niños. Hoy día el nombre de Greta Thunberg, que fue elegida en el 2019 por la revista Time como uno de los líderes más influyentes en todo lo que es la campaña del cambio climático, es un liderazgo que está moviendo otro tipo también de necesidades
no resueltas por una sociedad. Por lo tanto, ahí también tomaría esos dos elementos que son tan importantes. Bueno, podríamos hablar de Gandhi, a Angela Merkel, por ejemplo, con nombrar algunos más contemporáneos. Me gusta mucho la historia también de la primera ministra de Nueva Zelanda, que casualmente también leí por ahí todo lo que hizo por el tema del COVID y tomó un trabajo muy fuerte. Bueno, y podríamos ver, hay grandes líderes, pero me quedo con esos dos. Muy bien, muchas gracias, Arnaldo. Has tocado un tema también antes sobre, y que ahora precisamente a raíz de Greta Thunberg, yo me imagino que Greta Thunberg no ha hecho ningún curso en profundidad de liderazgo, aunque realmente se ha erigido como una persona líder en el movimiento ecológico. Pero la pregunta es, ¿el líder, la persona líder, nace o se hace? Bueno, creo que hay varios aspectos. Primero hay aspecto innato, pero también hay algo que hay que aprender, ¿cierto? Es importante en el desarrollo del liderazgo que las personas puedan tener principalmente cualidades naturales propias de esta predisposición al poder movilizar, pero creo que es una configuración de ambas. Y te comento algo bien concreto que tiene que ver con lo que hoy día estamos viendo. Es decir, no solamente el capacitarse, el formarse, el leer. Yo creo, y lo dice Stephen Covey en las 7 claves del éxito de los líderes de alto desempeño, que el primer paso que todos queremos desarrollar para ser buenos líderes es nuestro propio autoliderazgo. Es decir, yo no puedo ser capaz de poder convocar, de invitar, de movilizar, si yo no tengo esa capacidad de poder primero ser consciente de cómo mis procesos, mi rigurosidad, mi disciplina creciente, soy también un ente modelador, soy un referente y la gente confía en mí. Por lo tanto, ese tipo de liderazgo, si bien tiene un factor innato, también tiene que tener una composición también de aprendizaje y de distintas habilidades y destrezas que obviamente no hacen que sea más robusto finalmente las personas que trabajan con nosotros. A mí me pasó muchas veces que yo era bastante improvisaba mucho en muchas cosas que hacía, pero después me di cuenta que no era suficiente. Por ahí dicen que el esfuerzo sin resultado, sobre todo los que hemos trabajado en el mundo del comercio y todo, no sirve mucho. ¿Ah? Y un líder que tiene un buen discurso, pero nadie lo sigue, finalmente es un líder que solamente está dando un paseo. Entonces, tiene que tener, finalmente, tiene que haber una estructura de coherencia, un discurso que sea coherente. Por eso el autoliderazgo es vital. Si yo cito a las 9 de la mañana y llego a las 11, ya nadie me cree. Vamos a hacer esto y yo llego la otra semana y no hago seguimiento, todo se va perdiendo, ¿ah? Se va disipando si finalmente la gente, como yo digo, las palabras dañan los hechos, ¿ah? Siempre es así. Y los liderazgos es súper importante. Gracias, Arnaldo. Me gustaría que nos comentaras algo sobre las competencias que se necesitan para ejercer un buen liderazgo, un liderazgo de calidad. La persona que asume estas funciones, ¿qué competencias necesitaría? Bueno, sin duda hay muchas competencias, pero yo voy a hablar de mi propia experiencia. Yo creo que la capacidad empática, porque yo tuve una situación bastante distinta a lo mejor a la formación de otro liderazgo. Yo me formé en el camino. Entonces cuando yo hacía el aseo en una oficina y después llegué a ser vitrinista y tenía que ir a la bodega a descargar un camión, a hablar con el chofer, a movilizar, a limpiar una bodega, hacer. Entonces pasé por todos los ciclos, pasé por todos los procesos. Cuando tuve la oportunidad de llegar arriba, tenía un conocimiento mucho más profundo, entonces yo de alguna manera sentía un vínculo frente a esas mismas realidades que vivían a otros. Por eso muchas veces la soledad del mando genera que uno se distancie frente a las problemáticas reales que tienen las instituciones. Por eso siempre dicen que las mejores soluciones las tienen los mismos colaboradores, no la tiene el que está arriba. Si yo no me vinculo con la gente que está en las bases, que son los que finalmente producen y son parte del proceso productivo. Y ejemplo, podemos verlo en Toyota, desde cómo desarrollaron el Kanban para poder automatizar ciertos insumos para, lo, para el trabajo que había que hacer con los repuestos, o lo que hoy día se trabaja con el B2B, o el tema de la reposición automática, o como Colgate, en una conversación, y así cuenta la historia,
que decían cómo podemos gastar más pasta de dientes porque la rotación de la pasta de dientes es muy baja. Escuchó un trabajador y dijo, bueno, hágale la boca más grande para que cuando preste la pasta salga más pasta. Y así hemos encontrado que hoy día las botellas de bebida, no sé si han visto, que se llaman boca ancha. Claro, uno le echa un vaso y se desparrama toda la botella. Bueno, todas esas cosas han nacido desde los colaboradores. Entonces, yo creo que la principal competencia, y lo voy a decir con conocimiento de causa con algo que pasó en Chile, y ustedes probablemente lo han sabido, el estallido social que parte el 2019, a la semana después le hacen una encuesta a gran parte de los chilenos, y más del 80% cuando le preguntan cuál es la habilidad social que más carecen los líderes en Chile, era la carencia de empatía. Cuando yo no soy empático, me desconecto de las necesidades que tiene mi equipo. No son cubrir sus gustos o necesidades particulares, sino aquellas necesidades propias del trabajo que se desarrolla. Por lo tanto, para mí la empatía creo que es vital. Y después de eso, que creo que ahí lo hemos compartido muchas veces, el tema de la escucha. Uno cree que escucha, pero finalmente nosotros hoy día sabemos que la calidad de la escucha implica calidad de presencia, mirarnos a los ojos, no estar en el computador cuando uno entraba a la oficina y le decía, Sofía, ¿puedo hablar contigo? Y Sofía está de espalda mirando, sí, te escucho. Y Sofía está escribiendo, te estoy escuchando. O estamos con el WhatsApp y dice, dime, yo te estoy escuchando, no te preocupes. Eso pasa. Entonces, un colaborador que entra a hablar con su jefe, que necesita decirle que está con su hijo enfermo, que necesita irse más temprano, la gente, y esto es un tema que es sabido, yo hablo mucho de las 5A, los vínculos relacionales son tan importantes y una de las cosas más relevantes está en la primera A, que es el nivel de cercanía, que tiene que ver cómo nosotros también generamos un sentido de confianza con la persona, a lograr este vínculo que es tan necesario. Por lo tanto, ahí yo creo empatía, escucha, y después, bueno, y podríamos hablar de comunicación, de asertividad, que también en América Latina somos muy de el feedback y la asertividad no es muy practicada. Ocupamos la ironía y el sarcasmo, ¿ah? Que son cosas totalmente distintas en la forma en que nos vinculamos. ¿Ah? Una persona que trabaja mucho pero está sentada, pasa el jefe caminando y le dice, mucho trabajo, ¿cierto? ¿Ah? Isabel, mucho trabajo. Es una ironía, le estoy diciendo que es floja, que no está haciendo nada, entonces no tenemos prácticas de feedback y eso le afecta al colaborador, se desapega, no generamos engagement, afecta la productividad, la innovación. Por eso trabajamos siempre con el mínimo esperado, como dicen muchos, para que no me despidan. Entonces, son las 6, muchas gracias, hasta luego. ¿Qué me voy a involucrar si mi jefe con suerte me sabe el nombre? Muy bien, gracias, Arnaldo. Yo cuando he formulado esta pregunta, la formulaba en general las competencias que necesita el buen liderazgo, porque a continuación pensaba hacer la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan las competencias emocionales para un buen liderazgo? De hecho, casi que ya la has respondido, porque has citado la escucha, la empatía, la asertividad, etcétera. Pero como pensaba que esta era una pregunta distinta a la anterior, pues me permito formularla por si quieres comentar algo más Sí, sobre las competencias emocionales en el liderazgo. sin duda es vital. Fíjate que yo creo que todos los que estamos acá en este espacio somos totalmente sensibles y conscientes de que el proceso y la trazabilidad de la conciencia, la regulación y la autonomía emocional como pilares fundamentales de las competencias emocionales es clave en un buen liderazgo. ¿Y por qué lo digo? Porque un líder que no es consciente de su temperamento, de su forma de ser, de su carácter y cómo impacta en los climas emocionales de su equipo, está generando obviamente todo un efecto, una serie de situaciones que terminan afectando el trabajo permanente de los equipos. Voy a poner algunos ejemplos. Si el equipo no entiende, por ejemplo, que la personalidad de la persona genera miedo, fíjense que hay varios estudios y hay algunas charlas TED que dicen que el 80% de los liderazgos se fundamentan en el miedo y la desconfianza. El miedo es una de las emociones que más predominan en el liderazgo. Ah, si no te gusta te vas, para eso te pago, cuida el trabajo, afuera está difícil. Ah, y siempre estamos ahí, como en la productividad al corto plazo, donde está el jefe.
Y los que hemos tenido jefe en algún momento, y a mí me pasó muchas veces, hacíamos pequeños detalles, mirábamos si estaba el auto en el estacionamiento, veíamos si estaba la luz prendida de su oficina. Y cuando no estaba ni el auto ni la luz prendida de la oficina, seguíamos produciendo, o podíamos estar trabajando, pero el nivel de tranquilidad o de sentido de seguridad psicológica. Pero si el jefe estaba ahí, andábamos todos tensos, mirando dónde está, que me está observando, ojalá que me vea trabajando, todas estas cosas que... Por lo tanto, el proceso de conciencia es muy importante, porque un líder que logra regularse y logra ser consciente también de su mundo emocional, puede transitar de mejor manera para generar climas emocionales. Y eso lo viene haciendo, hay varios estudios, entre eso el proyecto Aristóteles que hizo Google, que determinó que uno de los factores más predominantes en la alta productividad, en el sentido de pertenencia, en la baja rotación que tenían los equipos y en el nivel de innovación y creatividad, y porque todo el mundo quería trabajar en Google, tenía que ver con este análisis que hicieron. Y finalmente, derivada en seguridad psicológica. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en una reunión, que cuando estamos en una mesa, yo soy el líder del equipo, yo puedo escuchar a Toñi, que cuando levanta la mano y Toñi me dice, ¿sabes qué, Arnaldo? Te puedo hacer una crítica. Lo que estás haciendo no es lo correcto. Esa forma en que tú, y yo soy el líder. Si Toñi no tiene la capacidad de levantar la mano y tener confianza en decirme esa crítica, y yo me voy a indisponer con ella, le voy a decir, oye, Toñi, para la próxima tú te vas despedida. ¿Quién dice eso? Nadie. Entonces yo tengo que tener esa capacidad de apertura y de recibir la crítica y que también tenga la confianza para lanzar ideas. Por lo tanto, la seguridad psicológica lo que hace es cimentar un espacio de confianza donde, y lo dice Marcial Lozada, un psicólogo organizacional chileno, que el alto desempeño surge del vínculo relacional de los equipos. Bajo desempeño es cuando el input generalmente son negativos. Siempre el jefe me dice todo lo malo. Hoy le falta esto, le falta esto, le falta esto. Entonces, bajo desempeño. Mediano desempeño, el jefe no me sabe ni el nombre, no sabe si existo o no existo. Ahí funcionó bastante plano. Pero el alto desempeño requiere input positivo y la relación es 3 a 1. 3 input positivos por 1 negativo. Eso está estudiado. Lo hizo en la General Electric en un proyecto que hizo en Estados Unidos. Lo pueden buscar en YouTube, que se llama La Lozada Line. Bueno, y así es. Yo creo que gran parte del proceso de conciencia, regulación y autonomía también permite finalmente que el líder ayude a modelar estas competencias también en su equipo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de los líderes hoy en la actualidad saben de esto? Ahí está la tarea, ¿cierto? De desarrollar estos líderes emocionalmente inteligentes. Y bueno, es un poquito lo que nos convoca también en estos espacios. Muchas gracias, Arnaldo. Has tocado un tema clave, que es la relación entre el liderazgo y la RIEP. La RIEP se centra en la educación emocional, en el desarrollo de competencias emocionales. Y vemos cómo en el liderazgo las competencias emocionales pueden jugar un papel muy importante. Por lo que estás diciendo, me permito interpretar, y corrígeme si me equivoco, que una formación en liderazgo propia del siglo XXI debería dotar a las personas de competencias emocionales para poder escuchar a sus colaboradores, para poder empatizar con ellos, para crear equipos de alto rendimiento con inteligencia emocional, y creo que todo esto hace mucha falta en el mundo en que estamos viviendo. Por eso, habida cuenta del papel que juegan las competencias emocionales, me atrevo a insistir en la importancia de la formación en el liderazgo en la dimensión emocional. Esta es un poco la conclusión que saco de lo que estás comentando. Y en base a esto, la pregunta sería, ¿qué crees que podemos hacer para mejorar el liderazgo? Bueno, primero, sin duda, la educación emocional es clave. Yo durante los 20 años que trabajé en mucho retail, nunca llegó una consultora o un experto para hablarme de emociones, nunca.
Nunca en mi vida me dijeron nada de la tristeza, nada del miedo, nada de la envidia y todo. Y la verdad es que los líderes funcionaban en base a tres variables: margen, rentabilidad y ver los costos. Y esas eran como las variables. Y cuida el clima laboral. Era como los temas, pero estaban siempre sometidos un poco a la estrategia que cada líder podía hacer según la estrategia. Pero tu pregunta es muy profunda porque me gustaría inclusive ponerla con un ejemplo muy concreto. La emoción de la envidia, que todos hemos tenido envidia, que es parte un poco de la riqueza que tiene el mundo de las emociones. Muchas veces, y yo lo sostengo y tengo mi hipótesis bastante fundada en esto, es uno de los factores más relevantes de los climas disociadores de los equipos. Más del 60% de los conflictos laborales no son por habilidades duras, no es por lo técnico, no discutimos con el arquitecto ni con el ingeniero, no, los problemas que tenemos son relacionales. Por eso yo siempre digo que nos contratan por lo que sabemos, pero en el 99% de los casos nos van a despedir por la forma de ser, por nuestro carácter. Eso es lo fuerte. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en el mundo emocional y el líder es consciente de mantener climas emocionales sanos, deberíamos empezar a indagar en cada una de las emociones de los colaboradores. Y pongo el ejemplo de la envidia, porque es un factor relevante en la construcción de climas positivos. ¿Cuántos de nosotros, y piensen en alguna vez, estuvieron metidos en en una situación donde hablaron mal de ustedes, donde alguien lo expuso y escucharon? Yo supe, Carlos, que dijeron esto de ti, y empezaste y uno dice, pero ¿cómo? Yo no he dicho eso, y empieza a este tema del señor pasillo, ¿cierto? Este señor pasillo que está ahí. La envidia es parte un poco de esa lógica, nace como una necesidad insatisfecha, ¿cierto? Y algo que yo adolezco y que yo carezco y que estoy viendo en el otro. Puede ser desde el auto que tiene el gerente hasta la oficina, el computador, la ropa que viste, vaya a saber lo que sea. Y la envidia genera climas muy complejos, porque además alimenta este placer culpable de poder justificar esta incomodidad que yo tengo de esta emoción a través de una narrativa interna que muchas veces es totalmente inexacta respecto a la realidad de ciertas situaciones. Por eso muchos de nosotros hemos caído a veces en conflicto y hemos escuchado hablar mal de nosotros producto de esta emoción. Y esto es muy potente. Entonces, yo siempre que he dicho, un buen líder no tiene que, como dicen todos, hacer oídos sordos a lo que diga la gente. No, el buen líder tiene que propiciar espacios de culturas positivas dentro del equipo. Si hay alguien que está hablando mal, alguien del equipo, yo me junto y soy súper transparente y le digo, miren, esto está pasando, esto no es así, esto es así. Porque es muy complejo. Imagínense Sofía o María del Carmen en un trabajo, Toñi, que de repente se metieron en una situación donde ustedes no tienen incidencia y esto le está afectando. Entonces no pueden conciliar el sueño, le afecta la productividad, hay gente que pide incapacidad laboral, licencias médicas, genera temas de ansiedad. Una vez recuerdo, y voy a contar una anécdota sobre todo este tema, yo estaba apoyada en un perchero de ropa en una tienda en Puerto Montt, en el sur de Chile, así, y yo estaba mirando derecho hacia el fondo entre mucha ropa, pasillo hasta el fondo. Y yo estaba pensando en cualquier cosa. La verdad es que estaba pensando en pajaritos, todo. Pero mi vista estaba justo llegando a donde había una vendedora, a 300 metros. Y yo estaba ahí entre medio de los multitiendas así, apoyado. Pasa un día y al otro día se acerca esta vendedora y me dice, don Arnaldo, ¿le puedo preguntar algo? Quiero que me diga la verdad. Si yo estoy haciendo mal mi trabajo, me gustaría que me lo dijera para ver en qué puedo mejorar. Pero yo necesito este trabajo. Y yo dije, ¿por qué me pregunta eso? Porque usted ayer, yo lo vi que estuvo todo el tiempo observando y a mí me incomodó mucho. Entonces yo prefiero que me diga las cosas. Y yo la felicité, le dije, oiga, primero le agradezco que haya venido a hablar conmigo porque no tiene nada que ver con lo que nunca la estaba viendo, quédese tranquila. Bueno, pero ¿cuántas personas no tienen la oportunidad de preguntarle a alguien y se quedan con eso? ¿Me irán a despedir? ¿No me saludó mi jefe? Hay tantas cosas, a veces nosotros andamos en el piloto automático y a veces las situaciones son totalmente, las dibujamos nosotros mismos. Y ese ejemplo nunca se me olvidó porque uno tiene que estar muy atento también a cómo a veces desde la comunicación no verbal podemos estar afectando el mundo emocional de otro. Esta niña debe haber dormido muy mal, estaba insegurizada, le estaba afectando el tema de su eficiencia laboral.
tuvo el coraje, cuánto tiempo, cuántas horas pensó y acercarse a hablar a la oficina del gerente a preguntarle cómo estaba produciendo. Y yo que andaba mirando pajarito, no tenía nada que ver con la verdadera historia. Entonces, eso es importante entonces, Rafael, frente al mundo. Creo que la envidia es un factor muy, muy importante a considerar en los equipos. Gracias, Arnaldo. Después daremos la palabra a las personas que nos están aquí acompañando en este diálogo, pero antes te quería hacer la última pregunta. La última pregunta es, ¿qué te gustaría añadir a lo que has dicho hasta ahora que te parece interesante que sepamos para conocer un poco mejor lo que es el liderazgo y sus relaciones con las competencias emocionales y la educación emocional? Así que añade todo lo que consideres oportuno. Quizás me voy a poner un poco como el profesor Santos Guerra, esto de contar historias y fábulas, porque al final uno hace como, a uno se pone más reflexivo. Pero a mí me pasó algo que me invitó a la reflexión, fue Leticia García hace un tiempo que me entrevistó. Yo nunca había sido consciente de cuando tenemos roles de liderazgo, ese solo hecho de tener a disposición un equipo, podemos influir para bien o para mal en un trabajador. Entonces, muchas veces decimos, ¿cómo yo puedo impactar a una persona, a lo mejor trabajando en mi empresa que soy contador? ¿Cómo puedo trabajar si soy administrador de un supermercado? ¿Cómo puedo impactar al colaborador? Frente a esta pregunta, una vez una persona que trabaja en la vicaría en Chile, el área social del Hogar de Cristo, se llama Benito Baranda, me dijo, Arnaldo, si tú impactas en una persona, ya date por pagado. Y yo le decía que yo trabajaba en el mundo del retail, de las casas comerciales, donde había consumismo, materialismo, competencia, el tema del endeudamiento, como que yo sentía que estaban todos los antivalores en el mundo del consumismo. Entonces, para mí era como una... Y fíjense lo que me pasó un día. Tomé una sucursal, una tienda, ya llevaba muchos años ya trabajando como gerente en una zona que se llama El Belloto, en Viña del Mar. Y yo siempre me reunía cuando llegaba a las tiendas con todos los equipos. La gente de recepción y despacho, bodeguero, el área de postventa, los temas de call center, delivery, vendedores, cajeros, y también me juntaba con las personas que hacen el aseo, que en muchas partes son personas invisibles. El guardia y la persona que hace el aseo son invisibles. Uno no sabe ni la persona que te pesa la fruta, no sabemos si fue hombre o mujer. Bueno, la gente que hace el aseo son invisibles en muchas partes. Y yo me reunía con esta señora. Eran 6 señoras, muchas de ellas no terminaron la enseñanza primaria y media. Entonces yo les preguntaba, entre otras cosas, cómo se sentían y todo. Y un día les dije, bueno, ¿y ustedes cuántas terminaron el cuarto medio? Que era para poder postular a un cargo más. Y habían de las 6, 4 que nunca habían terminado cuarto medio. Entonces le dije, yo le invito, que hay una ley que pues, ustedes pueden en 6 meses sacar su cuarto medio laboral y yo me comprometo a poder darle la posibilidad, a la medida que exista, un espacio para que trabajen en la tienda. Perfecto, se fueron todas, empezamos la rutina. Al cabo de 3, 4 meses, una sola persona me hizo caso y tomó esa apuesta. Y sacó a los 6 meses y llegó con su cartoncito. Me dije, mire, terminé el cuarto medio laboral. Perfecto. Llamé a la persona de recursos humanos, le dije, veamos qué alternativa hay para que usted trabaje en la tienda. Y la pusimos de part-time en el área de deporte, doblando polera, poniéndole los precios, un trabajo bastante llevadero, mucho mejor que el que tenía, ya tenía una mejora en calidad de vida. Pasó el tiempo y la pusimos de cajera en el área de calzado. Pasó el tiempo y en diciembre del año siguiente, al cabo de un año, la pusimos de vendedora en el área de deporte. De deporte vende mucho. Y fue en enero del año 2009 cuando me va a mi oficina y me golpea la puerta. Me dice, ¿puedo hablar con usted? ¿Y por qué les digo en enero? Porque nunca se me olvidó. Porque en diciembre en todo el mundo son las mayores ventas. Viene la Navidad, entonces hay mucha comisión. Entonces llega esta señora que estaba haciendo el aseo hace un año y me dije, yo quiero decirle que, y muy emocionada me dijo, que después de un año le quería dar las gracias porque hoy día por fin voy a salir de la toma, que era una persona llegada en una población donde ella había vivido de alguna manera de forma muy precaria con su hijo. Y hoy día me voy a poder ir a un departamento con mi hijo porque gracias a este sueldo, hoy día poder irme a un departamento y le voy a mejorar la calidad de vida a mi hijo. Yo estaba muy contento por ella, pero recién ahí me di cuenta el impacto que tiene pequeñas
movilizar pequeña idea, abrirle la mente a esas personas para que digan, oiga, su vida no es solamente hacer el aseo, puede desarrollarse. Y esta persona hasta el día de hoy sigue trabajando en el comercio y hay otro caso que se llegó a ser gerente de sucursales. Entonces, ese es el rol también, que uno puede inspirar a otro a dar pequeños espacios de mejora en su vida. Y me pasó, es decir, de un año de hacer el aseo, limpiando los baños, a ser vendedora de un área de deporte y mejorar su calidad de vida. Creo que eso también resume un poco que los liderazgos también tienen que trascender en otros, y creo que eso es clave. Tratar de dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. ¿Ah? Muchas gracias, Arnaldo. Vamos a pasar a dar las palabras a todos ustedes para que podáis formular las preguntas, las cuestiones que ustedes consideren oportunas a Arnaldo Canales. Para ello, simplemente pueden levantar la mano, la manita que aparece, o la levantan o activan directamente el micro. Si prefieren formularla por escrito a través del chat, también se permite. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus intervenciones. Adelante. Con confianza. ¿Quién se anima? Al que se... Ahí donde. No te escuchamos, Rafael. Se te apagó. Ahí sí. No te escuchamos, Rafael. Se te silenció. Ahí Perdón, sí. perdón. Quería decir que le pasamos la palabra al doctor Carlos Hué y después se la pasaremos a Sofía. Adelante. No, primero Sofía, que ha levantado la mano antes. ¿Así? Sí. A ver. Ahí sí. Vamos, no es verdad, la has levantado tú antes, Carlos, pero bueno, Sí. Es un caballero, es un caballero. Eso, entro yo. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por este espacio, Rafael, Arnaldo, estoy encantada. Yo te comento, te tuteo, Arnaldo, soy maestra de educación infantil, directora en mi colegio, y hice el máster de la RIE en su primera edición. Terminé el año pasado por esta fecha, estaba defendiendo el TFM y mi TFM fue sobre el profesorado como líder emocional en los contextos educativos. Yo cada vez que teníamos alguna reunión con Rafael, yo siempre, vamos, y sigo haciéndolo, enfocar la educación emocional al profesorado en los contextos escolares. Y tengo dos preguntas respecto a esto. A ver, ¿tú qué piensas? Una, que cuando hablamos de educación emocional en el profesorado, mis propias compañeras de mi cole, yo intento todos los años tener alguna formación, todos los cursos, perdón. Y las personas, yo trabajo, soy funcionaria, ¿vale? Del Estado de aquí español. Entonces, las compañeras siempre me dicen que son temas muy personales, que no tenemos que entrar en estos temas, porque son temas personales. Entonces lo dejan como un poco aparte de nuestra labor docente, un poco esa relación entre lo que tú sabes y lo que tú eres. Entonces, la primera pregunta iría por ahí, ¿qué piensas tú del liderazgo del profesorado? Y la otra pregunta, cuando has explicado la anécdota de la trabajadora que tú veías y después ya viene y te pregunta, claro, a mí me ha pasado cosas así, pero mis compañeras no han sido tan conscientes. Yo es que esa compañera suya le doy un aplauso porque ir a usted a decirle vamos, que estoy haciendo mal en mi trabajo, le pido que me lo diga, eso es un nivel de conciencia emocional que yo, por ejemplo, con una compañera me pasó que yo estaba al teléfono hablando con una persona de una empresa del comedor de mi colegio. Y yo estaba diciendo, porque es que así no se puede trabajar, con personas así no se puede trabajar. Y una compañera mía pasaba por la ventana de al lado y pasó por la ventana. Y al día siguiente habla con mi secretaria que había que ver lo que yo había dicho, que, bueno, lo que has comentado tú antes, que se lió, como decimos aquí, parda. Entonces, la primera pregunta, liderazgo en el profesorado, y la segunda es, claro, ¿qué parte de responsabilidad también tiene el otro? Porque nosotros, yo lo que tú has comentado antes, yo intento ser yo, mi frase, mi lema en mi profesión es esa, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo, porque yo antes arrastraba de la gente, yo era educación emocional, me ha encantado también lo que has comentado de tema de neurociencia, a mí me gusta neurociencia y educación emocional. Entonces yo intento
a mis compañeras. Al final me he dado cuenta que con mi ejemplo lo que pueda inspirar lo conseguiré, lo que no, no. Pero dame alguna clave para poder enganchar a más gente de una manera, además de con la inspirar, pero bueno, ¿qué claves me darías tú, aparte como de las que has explicado ya con el ejemplo? Pero bueno, a ver si hay alguna más que se me escape. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía, por tus dos preguntas. Bueno, la primera que tiene que ver con el rol del profesorado. La verdad es que es bastante claro, nadie busca lo que no conoce, primero, pero tampoco, y eso lo sabemos todos, tampoco van a poder enseñar lo que no tienen. Y desde ahí también hay un proceso de apertura. De hecho, no hay ningún proceso de transformación en nosotros si es que no logramos abrir esa primera puerta. Si es un tema que dices que es muy personal, que el arbolito ya creció chueco, que estoy viejo para esto, ¿qué me van a enseñar a esta altura de mi vida, señora Sofía, si yo llevo 30 años de docencia, usted yo ya vengo y ya me quedan 4 años para jubilar, no me pida esas cosas a esta altura? La verdad es que empujar a que la gente haga las cosas a veces es un trabajo que gasta mucha energía. Lo que nosotros tenemos que hacer es convencerlos para que lo quieran hacer, porque eso finalmente fluye y lo hacen solo. ¿Y cómo convencemos? A través de instancias de sensibilización, de otros ejemplos que efectivamente están resultando. Porque en realidad es muy complejo ir a contramarea como los salmones. Claro, podemos llegar a desovar arriba, pero el sacrificio es tremendo y perdemos mucho foco en lo importante, como Pareto, el 80-20. Nos enfocamos a veces el 80% y finalmente en el 20%, que son los que están transformando la aula, son finalmente los que nos puedan generar el cambio. Y por eso hablaba un poquito al principio de Covey, cuando Stephen Covey habla de estas 7 claves, que el autoliderazgo es vital. Y dentro de eso, tomo la segunda pregunta, que como liderazgo, ¿cómo podemos hacer esta transformación? Y aquí voy a citar a un excelente profesional que lo recomiendo, que se llama Ignacio Fernández, que es chileno, que vive en Madrid, en España, que lo pueden buscar, que habla de bienestar organizacional y liderazgo de alto desempeño. Y tiene su último libro, que es El despertar de la conciencia, y que está enfocado en líderes. Los líderes tienen distintas capas. Hay líderes que están en una etapa muy primaria, muy inicial, que operan y funcionan en base al miedo. Y el miedo lo utilizan porque es su forma en que fueron ellos adquiriendo el conocimiento. Es decir, yo presiono, yo me impongo, yo soy más punitivo, soy castigador, te descuento la hora de no trabajo. Entonces, la gente funciona en base al miedo. Hay otros que funcionan también en base a la rabia, que su forma de ser, su carácter es muy tenso. Entonces están en unos niveles de conciencia muy bajos. Y hay otros niveles donde te dice, por favor, usted no me tutee, usted tráteme usted, esto es una empresa muy formal. Y hay otros que van desarrollando. ¿Y qué implica? Porque los que veníamos de generaciones de los 80, que a mí me costó mucho desaprender, todo era muy formal. A todo era de usted para allá, usted para acá, era muy formal. Y después las nuevas sociedades, las nuevas miradas del liderazgo dicen, no implica nada que usted tutee o no tutee, el respeto se da por otras cosas. Hay un nivel de conciencia, entonces empezamos a esta mirada, pasamos de la mirada vertical a una mirada horizontal. Y ese nivel de conciencia que tiene el líder en estos peldaños van avanzando en la medida de que también proponen, quieren el desarrollo de sus propios trabajadores, de su propio equipo, inspiran a otros, van entregando recetas y se van rodeando de mejores y de muchos mejores que él. Y finalmente son los mejores liderazgos. Pero te hago una analogía también con respecto a eso. Cuando me toca hacer clase, hago el siguiente ejercicio. Yo le digo, y él lo tuvo en algún momento con los profesores, porque aquí viene cómo les resuena. Piensen en aquella persona que en su vida aportó un valor y que haya sido determinante en lo que hoy día tienen como carga valórica. Mi papá, dirán algunos, mi madre, un profesor, un tío, un abuelo, que te entregó humildad, responsabilidad, puntualidad. Y tú enumeras todo lo que te digan estos profesores y ahí sacan la definición concreta de las claves de un buen liderazgo. Humildad, horizontalidad, sencillez, puntualidad, responsabilidad, resiliente. Bueno, te van a nombrar una serie de... Y con eso define un poco. Si ese profesor, que es bastante díscolo, pone a su mamá diciendo que su mamá fue muy humilde, bueno, usted, querido profesor que lleva 30 años, declara y sostiene que aquella persona que hoy día usted rememora en el presente, trayéndola a este espacio, diciendo que la humildad es importante y fue muy importante en su vida, eso mismo también van a querer sus estudiantes, van a querer sus colegas de un liderazgo que trasciende en otro. Finalmente, las recetas no las da uno, es, es, se implican y hay una construcción colaborativa frente a estos propósitos.
Por lo tanto, hay mucho, se pueden hacer muchas ideas de la configuración de liderazgo, pero yo creo que por ahí va un poquito las claves. Muchas gracias, Nardo. De nada. Gracias. Le pasamos la palabra al doctor Carlos Webb, que participó en los primeros dos diálogos el mes pasado. Gracias, Carlos. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Lo primero, felicidades de nuevo, Rafael, por esta iniciativa. En lo segundo, felicidades, Arnaldo, porque me encanta escucharte y además el próximo sábado tengo que dar 5 horas sobre organizaciones emocionalmente inteligentes en Barcelona y he tomado muchos apuntes que voy a mañana a hablar. Una primera aportación, que ya lo comentó el otro día Rafael, que sabe que es uno de mis hitos. Yo veo que la gente no se quiere. Y como no se quieren, no pueden ser líderes nunca. Y entonces son envidiosos, son agresivos, son todo lo que quieras. Es diríamos, ya no sé cómo decirle, el modelo de la sandía, ¿verdad, Rafael? Que si no tienes una sandía no puedes dar sandía. Y yo lo que creo, y lo has resultado muy bien, Arnaldo, es el que primero tienes que ser líder de ti mismo, y eso es lo que falta mayoritariamente en los liderazgos que yo he conocido, para luego ser líder de los demás. La gente siempre me pregunta, Sofía, cuando yo doy cursos a profesores, y precisamente voy por Andalucía ahora, a la hora del Río, a dar un curso a un CPR sobre liderazgo entre los docentes. El problema está en que si tú no te quieres, no puedes querer a tus alumnos y no puedes ser líder nunca. Y ese es el problema. Bien, dicho esto, mejor dicho, dos preguntas. Para mí el liderazgo, y quiero que esto lo abras un poquito, es pensar en los demás, es conocer las necesidades de los demás. Y siempre y yo he estado de director general en un gobierno regional, pasándolo muy mal porque me faltaban quizá competencias. Siempre piensas en cómo resolver tu problema. Entonces yo creo que el liderazgo, lo has comentado, pero me gustaría que lo desarrollases algo más. Y ahora la última pregunta. ¿Un líder es un influencer? ¿Un influencer es un líder? Gracias y muchas gracias, Arnaldo. Bueno, querido Carlos, creo que el liderazgo tiene dos miradas y es una realidad. Hay liderazgo que se sustentan y se basan en el desarrollo individual y principalmente muy individualista. Es decir, yo soy el primero, el segundo y el tercero, a mí me interesa llegar a ser director de la empresa, por lo tanto no me importa quién pise por delante y cómo lo voy a lograr. Para mí el objetivo es mi desarrollo de carrera. Y dentro de esto también hay una lamentable mirada de lo que hoy día estamos observando, que esos tipos de liderazgo siguen predominando. Y esos son los liderazgos que lamentablemente funcionan para muchas empresas y es lo que quieren las empresas. Si un dueño de una organización, sea una empresa productiva, una empresa comercial, lo que le interesa a ese dueño accionista es que me den buena rentabilidad a ese negocio, que tenga buen margen, que no me aumenten los costos y que no tenga problema ni con los sindicatos ni con ningún problema de clima laboral. Esa es la instrucción que dan los tomadores de decisiones. Cómo lo haga, me da lo mismo. Y detrás de eso son inclusive aquellos que prefieren pagar una multa en las inspecciones del trabajo que cambiar constructos y cultura organizacional, porque finalmente eso les desordena y les complica de manera tremenda. Por lo tanto, aquellos líderes que tienen esta mirada de pensar en el otro son aquellos líderes que hoy día están en un proceso de transformación social también. Es decir, efectivamente, yo creo que el líder tiene que ser capaz de poder cubrir tres dimensiones. Primero, hay temas en el bienestar organizacional que son básicos, tema higiénico, ya que es lo primordial. Es decir, yo estoy trabajando en una empresa y voy al baño y no hay papel higiénico, por ejemplo, oye, es lo mínimo. Es decir, oye, ¿cómo o no tengo un buen internet, o no tengo computadores? Todos los temas higiénicos son súper importantes porque me dan el bienestar básico para poder producir dentro de una organización. Dentro de los otros están los temas operativos, es decir, tener los conocimientos, la información, hay un acompañamiento también de buenas prácticas de feedback, de capacitación, de formación. Y el otro lado, que finalmente el más importante, que todos siempre dicen y son declarativos, es que tenemos que tener organizaciones que permitan que la persona que esté ahí, sobre todo en este concepto de millennial y las nuevas generaciones, que el trabajo tenga un sentido para el otro. Es decir, ¿por qué yo estoy trabajando aquí? Porque me gusta lo que hace. Yo trabajo en la RIE, trabajo en Fleet porque a mí me mueve, porque sé que estamos aportando al otro.
Pero eso no es suficiente a veces, porque lamentablemente no todos podemos lograr tener un trabajo, y yo tengo la fortuna de haberlo encontrado a los 43 años, de trabajar en lo que amo. Es decir, hoy día es un trabajo hobby. Y Rafael, yo creo que lo piensa igual, es decir, trabajamos y disfrutamos esto 24/7, es decir, yo puedo hacer 5 charlas y me da el tiempo de acostarme y dormir 2 horas, y esto es como un actor de teatro y me subo arriba y lo paso bien. Pero no todos tienen la oportunidad. Hay alguien que tiene que levantarse mañana a las 7 y tiene que hacer una rutina y meterse en el piloto automático porque tiene hijos, tiene deudas, tiene que... Y esa es la mayoría del 90% de la gente, y si no más. Por lo tanto, la realidad es que existen finalmente tres tipos de trabajadores. Los que trabajaron en los que le tocó y la vida le impuso, que lamentablemente no tuvieron los recursos y el desarrollo, es decir, yo trabajo de conserje, de guardia, y la vida me posibilitó eso, y lo hago lo mejor posible. Y hay otros que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, sacar una carrera, y tienen la posibilidad de tener un desarrollo de carrera gradual, ir pasando peldaño por peldaño. Y están los terceros, que son aquellos que logran trabajar en lo que aman, que podrían hacerlo inclusive gratis. Encontrar ese tipo de trabajo finalmente es como llegar y ganarse el Oscar, ¿ah? Amar lo que uno hace y disfrutarlo. Por lo tanto, y volviendo un poco a la segunda pregunta, si el líder es influencer, no sé, no he entrado ahí. Yo creo que el influencer hoy día tiene una vitrina que hoy día están aprovechando con las redes sociales y todo, pero hay influencers que se caen de la noche a la mañana. Por lo tanto, en un comentario, en un discurso, hay muchos que yo he visto que a veces tienen una disposición totalmente objetiva, pero finalmente no hay una coherencia en la día a día, y eso lo vemos en distintas cosas. Por lo tanto, yo no pondría al líder en el mismo nivel del influencer. Yo creo que el líder no tiene ninguna incidencia en lo que realmente promueve el verdadero liderazgo, que es un poco lo que yo creo que tenemos que empujar a través de lo que estamos utilizando en estos espacios. Muchas gracias. Vamos a pasar a continuación a una serie de preguntas que se han escrito en el chat. Una dice así, por parte de Pilar Ortiz. En el mundo del retail del que ha hablado, ¿cómo gestionaría el cansancio emocional propio del trabajo de atención al público? Bueno, muy buena pregunta. Voy a contar dos cosas, porque eso me fluye porque es un tema conocido. Bueno, han escuchado probablemente hablar de Martin Seligman, que habla del modelo PERMA. Una vez Martin Seligman fue contratado por Walmart porque querían que lo apoyara en el bienestar organizacional de la empresa más importante de Estados Unidos, que es estos supermercados. Y quería que trabajaran con las cajeras. Y Martin Seligman analizaron las cajeras y decir, ¿cómo lograr posibilitar que la narrativa interna de trascendencia que tuviese una cajera en un trabajo tan tedioso como pasar producto en una caja? ¡Tit, tit, tit, tit! Y Martin Seligman probablemente se quemó las pestañas pensando en la idea. Y miren lo que hicieron. Le dijeron a cada cajera que cada 10 compras, cuando alguna persona llegara con un carro, que la cajera saliera de la caja y que estaba autorizada a poder ayudarla a la persona que compraba a sacar las cosas del carro y la ayudara en el proceso de la compra. Y le preguntara cosas como que estuvieran asociadas a lo que estaba comprando. Mire, le gustan las pastas. Ah, compró una torta, hizo esto, y entrara en un diálogo con la persona. Personas, adultos mayores, jóvenes, con niños y todo. Solamente ese espacio de conversación de 5 o 10 minutos generaba un vínculo. Y ese vínculo posibilitaba que la narrativa interna de esa cajera le generara un sentido de trascendencia en el rol que ella desempeñaba en esa caja. Gracias a mí, hoy día están en un cumpleaños celebrando porque yo hice esto. Entonces, eso tiene que ver con un trabajo, yo solamente estoy esbozando una idea bien amplia, que se logró a través de este trabajo con lo que hizo Martin Seligman. Y en el caso de lo que me pasó a mí, y yo lo tomo con temas que a mí me decían el antigerente muchas veces, miren lo que les voy a contar. Yo todos los sábados hacía reuniones ampliadas. Entonces, pero antes de partir la reunión ampliada, temáticas propias de las ventas y todo, seguros, temas financieros, operativos, ofertas, descuentos, teníamos 20 minutos antes de hacer una actividad de bienestar. Yo no trabajaba en educación emocional. Imagínense lo que hacíamos. Les voy a poner un ejemplo.
porque era tedioso. Ustedes saben, todo el día adentro de una multitienda, imagínense, parado y todo. Entonces yo siempre fui de disfrutar el trabajo. Entonces yo le decía a mi equipo de ventas que siempre teníamos que tener actividades. Y nos íbamos generando calendarios donde decía, Carlos, güey, te toca el próximo sábado tu actividad de bienestar. ¿Ah? José Saldívar, te toca la próxima. Entonces decía, ¿qué puedo hacer? Y cada uno, por ejemplo, jugábamos ponerle la cola al burro. 200 vendedores, hacíamos grupos y equipos y teníamos todo organizado. Una vez fuimos al área que se llama Blanco y Textil, donde están las almohadas, los cojines, y sacamos más de 100 cojines que estaban puestas en la vitrina, estas grandes vitrinas de madera. Hicimos una guerra de cojines entre más de 100 personas dentro de la multitienda. Era una locura. Ustedes me dirán, Arnaldo, eso no se hace. Bueno, se salieron las etiquetas y todas esas cosas, pero yo decía, esto revitaliza y le da mucha fuerza al equipo. Hacíamos yo en las reuniones que hacía yo los días miércoles, cada uno teníamos desayuno con los jefes. Yo me preocupaba mucho también de que ellos se sintieran bien. Hacíamos desayuno. Entonces, cada persona hacía un menú y le pedíamos a la secretaria que comprara el menú que había diseñado, por ejemplo, Rafael. Hoy vamos a comer comida sana, vamos a hacer X cosas, nada del otro mundo, pero... Y lo que hacíamos antes de partir las reuniones era hacer karaoke. Partíamos la mañana cantando. Entonces yo tenía un micrófono, decíamos ya, hacíamos una ronda de karaoke a las 8 de la mañana, es decir, uno. Entonces siempre teníamos actividades de bienestar, hacíamos meditación, hacíamos varias cosas. Entonces partíamos la actividad. Y lo otro muy importante, para terminar esta reflexión, hay que trabajar la cultura del reconocimiento. Pequeños gestos, pequeños detalles que son gratuitos, que también se denomina la economía de las caricias, tiempo y forma. ¿Ah? Sofía, te quiero dar las gracias de todo corazón, te miro a los ojos y te digo por lo que estás haciendo. Me encanta. Ayer te vi en la sala de clases con esos niños y se nota que vibra y que lo está haciendo. De verdad, me siento muy contenta que seas parte del equipo. Nada más, me demoré 15 segundos. Sofía se va para su casa diciendo, wow, oye, se da cuenta que existo. A veces lo dejamos pasar. ¿Han visto que dicen, ay, si tú sabes lo que tienes, para eso te pago? ¿Ah? Entonces, no le pero la cultura del reconocimiento, la economía de las caricias, es súper importante porque es un bálsamo para el alma. Si nos alimentamos de eso, del cariño, del afecto, del recogimiento, ¿cierto? No solamente el dinero es por lo que nos levantamos, pero el valor agregado está en otras cosas. Rafael, de nuevo, se le cortó el micrófono. Gracias por avisarme. Adriana Pérez Salazar pregunta, soy madre de 2 niños. ¿Cómo desarrollar de manera práctica y en la rutina de los niños las competencias emocionales que apunten a formar su liderazgo emocional? Continúa diciendo, para el rol del profesor en el aula, entiendo que hay más información, pero para los padres, ¿cómo podemos ser líderes emocionales en el hogar? Toda vez que los padres también influyen en el estilo de liderazgo que aprenden los niños. Gracias. Bueno, sí, muy buena pregunta porque yo que ya mi hijo ya está en la adolescencia, 19, 18 años, uno mira en retrospectiva qué cosa hizo bien, qué cosa hizo mal y qué cosa podría haber mejorado. Voy a primero a, a reflexionar sobre algo que me dijo un sociólogo chileno que se llama Héctor Galleguillo, que era profesor también de Flitch y falleció en pandemia, y me decía que él había logrado con su hijo trabajar unas dinámicas muy donde lo invitara a pensar, el desarrollo del pensamiento crítico. Y me dijo, yo lo empecé a hacer de muy chiquitito. Por ejemplo, íbamos a comprar pan al almacén que estaba 5 cuadras de la casa. Y yo a mi hijo, con una pitilla, con un cordelito, se lo amarraba en su jeans. Y mi hijo chiquitito, yo le tiraba 1 metro, íbamos los dos caminando, y yo le decía, quiero que tú me lleves a la panadería y tú elijas el pan que vamos a comprar hoy día. El niño sorprendido. Así que tú dime dónde vamos a ir. Y el niño va caminando con el papá. ¿Dónde vamos? Tenemos que doblar acá. ¿Ya? Y cada vez que el niño cometía un error, él tomaba el hilito y le decía, pensemos ahora, ¿por qué no podemos cruzar por acá? Porque aquí no hay semáforo. Muy bien, tenemos que cruzar por donde hay semáforo. Y le iba dando instrucciones. Era como un guía, un orientador frente, pero el niño iba tomando decisiones.
Fíjense que hay un elemento importante hoy día y que lo hemos conversado con Ana Rita Russo, que tú, Rafael, la conoces, con la moda de las crianzas. Discúlpenme los que trabajan en crianza, pero hay una moda claramente de la crianza donde tenemos muchos apellidos. Díganme ustedes si no es así. Crianza consciente, crianza positiva, crianza respetuosa, crianza espiritual, crianza. La crianza es una, y eso está, y la crianza funciona a través de tres elementos. Primero, límite, sin duda poner límite, que cada acto tiene consecuencias, no desde el castigo, sino de las consecuencias propias de los actos, y eso es una reflexión permanente con los niños. Así como la educación emocional es sistemática y continua, nuestro discurso también tiene que ser reforzado a diario. Lo segundo, tiene que haber un nivel de autonomía de los niños en el trabajo de actividades cotidianas. Eso tampoco es nuevo, desde hacer su cama hasta pequeñas acciones que posibilitan esta autonomía. Y desde ahí también yo le digo a mi hijo, desde el autoliderazgo. Y yo les voy a comentar ejemplos bien concretos. Mi hijo de 17 años, un par de años atrás, dejaba el vaso en cualquier lado, tomaba jugo. ¿Han visto que los jóvenes toman de la nevera agua y dejan la botella vacía adentro? Y yo salía y decía, oye, ven para acá, mira, ¿por qué dejaste la botella vacía y no la echaste al basurero? Es que, pero mira, pero papá, pero, y no la puedes dejar tú, hijo, yo puedo hacer todo lo que tú me digas, puedo recoger el vaso, levantar la toalla, pero lo que yo estoy haciendo contigo, y se molestaba así una cara, es ayudar a tu autoliderazgo. Porque a la medida que tú recojas el vaso, que tú recojas la toalla, que hagas tu cama, todo eso estás contribuyendo en tu disciplina. Es un desarrollo también de tu trabajo interno. Entonces, ese rol del papá implica la última etapa, que tiene que ver con algo que nosotros decimos frecuentemente. Es que yo como padre tengo que observarme primero yo y decir qué error he cometido en la crianza de mi hijo, en decirle que aquí no pasa nada, que no es para tanto, no le pongas color, eso no son problemas, ya verá, arriba el ánimo, cambia esa cara, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con validar ese niño, legitimar esa emoción de ese niño y entenderle y aceptarla. Porque en la tristeza de un niño de 6 años, cuando se le rompe un juguete, en la valoración de esa tristeza para ese niño es la misma tristeza que puede tener la mamá cuando se separó de su esposo a los 40 años. Yo como papá o mamá tengo que acompañar con una narrativa que conecte ese mundo emocional. Y esa es la forma en que ese niño, gradualmente, a medida que crezca, va a tener a los 17 años un nivel de confianza tan potente que le va a poder contar todas las cosas a sus papás, desde su primer amor, desde su miedo, desde su proyecto, y no son lo que todos los padres dicen, que los jóvenes no dicen nada, que hablan con monosílabos, y eso no es así. La construcción de diálogos se genera también en los vínculos que vamos construyendo a lo largo de la vida con nuestros hijos. Por eso una tarea que no es fácil, lo tenemos claro, pero tenemos siempre la posibilidad de desaprender porque adopta, como dice el profesor Vizquerra, siempre una mirada de ciclo vital, ¿cierto? Todos los días podemos aprender un poquito más. De nuevo, Rafael. La tercera la vencía. Ahí A sí. ver, tienes razón. Ahí. Gracias, Arnaldo. Toñi dice, ¿qué consejo me darías para tener en cuenta en una programación para trabajar desde la educación emocional con profesionales de atención directa en un centro de personas con discapacidad que cuestionan el liderazgo del director? La A repito, ver, sí, por favor. dice, ¿qué consejo me darías para tener en cuenta en una programación para trabajar desde la educación emocional con profesionales de atención directa en un centro de personas con discapacidad que cuestionan el liderazgo del director? Bueno, claramente, más que trabajar con el equipo, hay un trabajo que tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. El líder de ese equipo genera un clima emocional donde gran parte o la mayoría de los colaboradores están en totalmente desacuerdo o no están en la misma sintonía respecto a los objetivos que tiene la misma institución. Por lo tanto, ese líder está generando, vuelvo y repito, clima emocional es totalmente complejo desde la lógica de los vínculos. No hay seguridad psicológica, no hay confianza, por lo tanto, todo el equipo, este líder que es mucho más punitivo, más castigador y obedece desde el rol
más de estatus de poder que influencia positiva en el resto. Entonces, la sugerencia ahí, que es más difícil, es entrar a hablar con el líder y decir, oiga, sería importante, dado esto, y ahí podemos ocupar encuestas de clima, Great Place to Work siempre hace estos pequeños mostreos de ver pequeñas encuestas de clima, donde también somos evaluados este concepto del 360. Los que somos líderes no ha tocado eso, y duele cuando te dicen, miren, en la encuesta jefe salió que el 80% de los colaboradores dice que su estilo de liderazgo les da miedo. Uy, a mí me dolería el alma que me digan eso, ¿sí o no? Entonces, primero, hacerse cargo de eso no es tan fácil, pero por eso implica un trabajo también de la misma institución que apalanca, obviamente, la institución. Tiene que haber alguien más arriba de este tomador de decisiones o le ponen un coach y desde eso buscar también instancias donde a través de distintos canales se puedan transparentar estas problemáticas propias, sobre todo si trabaja en una institución con personas con discapacidad. Sobre todo en esos entornos donde efectivamente están lidiando constantemente con muchas emociones, es decir, estas personas que son aquellas personas que el cuidado del cuidador implica que esta persona, además de lo complejo que es trabajar con personas en situación de discapacidad, que ellos también trabajen su propio bienestar, autocuidado, porque si no viven el burnout y empiezan a vivir una serie de situaciones de salud mental y que están dadas también por un liderazgo, es decir, un trabajo complejo, situaciones que son demasiado desafiantes con distintos tipos de situaciones de discapacidad y un mal liderazgo. Es decir, probablemente el nivel de rotación que tiene esta institución puede ser muy alto o el nivel de licencia médica o incapacidad laboral también puede ser muy alto, son indicadores. Por eso esto es importante que uno puede tener, hay varios termómetros que uno puede ver. ¿Cuántas personas, el nivel de rotación que tiene la institución, el nivel de licencia médica por ansiedad, depresión o estrés, porque generalmente más del 60% son estas tres que están asociadas a salud mental, y desde ahí empezar a tomar decisiones. Es difícil si usted me dice, oye, ¿cuál será la receta? Porque si él es el dueño de la empresa, la gente finalmente toma decisiones o finalmente se va del trabajo. Recuerden que muchos se van no por la institución, sino por el mal jefe. ¿Ah? Y eso también es muy importante. Entonces yo a lo mejor hablaría primero con el líder y después trataría, si es que no está ese canal, de ver si hay algún tipo de medición o encuesta de clima laboral para poder sacar pequeñas luces sutilmente, porque no es tan fácil llegar a los líderes, sobre todo cuando tienen ese tipo de rol. Gracias, Arnaldo. Una respuesta muy rápida. La pregunta de Inma Martín dice, el libro de Ignacio Fernández que recomiendas se llama La senda del despertar o liderazgo efectivo de alto desempeño. La senda del despertar es la última que habla de los 6 modelos de liderazgo, que tiene que ver con el despertar del liderazgo. Ahora, el de el GPS interior, que tiene otro libro, también son muy buenos, pero me refería al desarrollo de conciencia, que a lo mejor no lo dije bien en el título, pero es en el primero. Perfecto, gracias. Hay una serie de comentarios en el chat que son de agradecimiento, de felicitación. Desde Argentina, muchísimas gracias. Excelente el disertante. Gracias por estos espacios tan valiosos a la RIEP. Muchas gracias, Arnaldo. ¿Qué razón tienes? Ima Martín dice, me permito citar para este tema de los hijos a Leticia Garcés y su último libro, Infancia bien tratada, adolescencia encaminada. Sí, un buen libro para las familias. Y además aquí el comentario dice que Rafael ha escrito el prólogo. Sí, fue un honor poderlo escribir. Otros comentarios son todo agradecimientos. Muchas gracias por todos los conocimientos compartidos, excelentes consejos de vivir el bienestar en el trabajo y en la vida diaria. Genial, muchas gracias. Y por lo tanto, ya para ir cerrando, no sé, Arnaldo, si quieres añadir alguna cosa más antes de cerrar. No, solamente darle las gracias. Creo que aquí hay un espacio de personas que resonamos con todo lo que hacemos, y es súper a veces importante entender que el cambio también viene de poder
visibilizar en aquellos que no resuenan con esto, porque ojalá que estos espacios estuviesen llenos de personas que llegaron, que fueron invitados y que podamos invitarlos a la reflexión para que estos cambios se generen, porque finalmente somos pocos los llamados un poco a veces a hacer estas transformaciones y el común de las personas no resuenan, viven su mundo, salud mental, su liderazgo en base a su propia herramienta. Por lo tanto, la formación es vital y también agradezco el espacio a la RIEP, bueno, que somos partner en esto de la educación emocional por haber brindado estos espacios. Gracias, Arnaldo. Aprovecho para insistir a todos los que me estáis escuchando para dar a conocer este espacio de los diálogos donde la intención es que todas las personas puedan preguntar aquello que consideren oportuno y también invitar a las personas a que se inscriban a la RIEP, porque cuantos más socios seamos, más cosas podremos hacer. Veo que ha levantado la mano Jos Saldívar y por tanto le cedemos la palabra ya por la última palabra que damos en este diálogo de hoy. Adelante, Jos. Muchas gracias, Rafael. Me ganaron, ya no pude participar cuando estaba participando, pero no me quería quedar con la oportunidad. Primero, pues agradecer a la RIF por el espacio. Yo me enteré por Instagram justo ayer y cuando lo vi dije, no, mañana me hago el espacio acá en México. Bueno, los saludo a todos desde México, es la 1 de la tarde. Dije, yo me hago el espacio para estar con esos dos expertos porque es fascinante, los he podido escuchar hablar a cada uno pues en espacios diferentes, pero ahorita que estaban dialogando entre ustedes, estaba como niño en dulcería viendo a dos expertos, pues yo lo sentía como platicando entre amigos, pero teniendo la oportunidad acá de escucharlos fue algo maravilloso. Muchas gracias por el espacio de Ronaldo y a Rafael. Y bueno, yo soy estudiante de pedagogía, ahí en esto va mi pregunta. Y entro a este mundo de la educación emocional porque justamente pues me doy cuenta de que, y espero que bueno, no sea el caso en otros países, pero acá en México la malla curricular para un estudiante de pedagogía pues ya no basta, no hay estos temas de educación emocional o liderazgo, ¿no? Es muy así embarradito lo que se da. Y entonces digo, yo me quiero preparar por fuera, vaya, no solo quedarme con mi carrera, sino buscar estos espacios porque como lo comentaba Arnaldo al principio, pues estoy 100% convencido de que la definición de líder es casi que lo mismo de la definición de un docente, ¿no? O sea, un docente es un líder y tiene que tener estas competencias para pues hacer su trabajo bien, ¿no? No solamente quedarse con ir, dar su clase y ya, sino que pues ser líder dentro del aula. Entonces, a mí me gustaría saber, preguntarle a Arnaldo, que bueno, pues es el experto en este tema, si existe alguna biografía, algún libro, algo que se pueda, donde se pueda aprender, pues como herramientas así claves de liderazgo, pero como centradas en un maestro, o sea, como para el liderazgo en el aula, no sé si alguno de los libros que dijo, pues ya son esos, la verdad es que no ubico ninguno, pero me gustaría saber así como alguna recomendación para poder formarse en liderazgo, pero como si existiera, vaya, así en específico dentro del aula. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, la verdad es que uno de los que más he leído y que tiene que ver principalmente con evaluación docente, pero también tiene un trabajo bello, sobre todo porque fue director de muchas instituciones, el trabajo de Miguel Ángel Santos Guerra. Tiene varios libros y dentro de eso no solamente aborda el tema del liderazgo, sino aborda también la evaluación docente, que es muy importante, y también aborda en su último libro las emociones dentro del aula. Por lo tanto, si tú me hablas de una riqueza que sea bastante amplia, yo te recomendaría a Miguel Ángel Santos Guerra, principalmente porque la narrativa además conecta mucho, es un libro eh, que tiene mucha riqueza y el último libro que particularmente lo leí también entrega mucha mirada sobre el verdadero rol del líder educativo, que finalmente con todo lo que nos falta es retomar y recuperar un poco el propósito moral por el cual uno elige la profesión. Y eso se reencanta, es decir, el liderazgo de docente es totalmente distinto muchas veces a otro tipo de liderazgo, porque nosotros trascendemos a través de nuestro conocimiento y como por ahí lo ha dicho el propio Miguel Ángel Saltor Guerra, es la única profesión inmortal porque trascienden otros cuando ya no estamos en este mundo con el conocimiento que hemos dejado.
Y eso es finalmente liderazgo, ¿sí o no? Es un liderazgo, pero de los mejores. Muchísimas gracias, Arnaldo. Muchísimas gracias a Muchas todas gracias. y a todos. Seguimos en contacto y tenemos el próximo diálogo pues dentro de un mes aproximadamente. Consulten la web de la RIEP para los ponentes, los temas y los horarios. Muchísimas gracias. Buenas tardes desde Colombia. Buenas noches en España y seguimos. Hasta siempre. Adiós, adiós. Chao a todos. Gracias por todo. Hasta luego. María del Carmen, Adiós, Sofía, a todos, gracias. Pilar, Muchas gracias. Tere, Claudia, adiós, que estén bien. Chao, chao.